Hola, ¿qué tal amigos de La Orilla del Miedo? La siguiente historia nos la hizo llegar nuestro amigo Napo por medio de WhatsApp. Esto le sucedió cuando él era un estudiante. Espero lo disfruten. Iniciamos. La Orilla del Miedo, donde tus historias hayan vida. La historia que les envío hoy me sucedió hace aproximadamente 18 años, cuando recién empecé a estudiar la carrera de arquitectura en el tecnológico de la ciudad donde vivo actualmente. Aprovecho para saludar a mis amigos de La Orilla del Miedo y a todas las personas que escuchan esta transmisión. Espero que esta historia la elijan para el canal y, si es así, la disfruten como lo que es. Una experiencia de alguien que quizás no conocen o quizás sí, pero no deja de ser una experiencia. Estuve mucho tiempo queriendo escribir esto y hoy por fin me he decidido. Espero la disfruten. Mi nombre es Napoleón. Mis amigos me dicen Napo. Ustedes elijan cómo llamarme. Hace un tiempo entré a estudiar la carrera de arquitectura en uno de los tecnológicos de México. Por si no tienen el dato, estas escuelas tienen una carga muy pesada de tareas y presión académica. Por lo menos en el TEC de la ciudad donde vivo, esa es la situación en casi todas las carreras que se imparten en esta escuela. No crean que me estoy quejando, lo digo para aclarar lo que más adelante les voy a decir. En aquel entonces ya habíamos pasado la mitad del primer semestre y, como ya comenté antes, la carga de tareas y trabajo era muy exigente. Algunos dicen que lo hacen a manera de filtro, algo así como que el que no va a aguantar que se vaya de una vez. Sea cual sea el caso, nos dejaban muchísima tarea y en esta ocasión nos habían dejado hacer dibujos. Muchos dibujos que en aquel entonces se hacían a mano, y por ser de nuevo ingreso, en casa casi nadie contaba con un respirador, y como en la escuela había salones llenos de estos muebles, decidimos quedarnos en la escuela a utilizarlos. No había ningún riesgo, ya que la escuela estaba resguardada por policías municipales y vigilantes que hacían rondines periódicos, así que pocos robos o delitos había dentro del plantel. Había un procedimiento establecido para que los estudiantes pudieran permanecer dentro de la escuela a deshoras, haciendo uso de las instalaciones. No éramos los primeros que nos interesamos en quedarnos a trabajar en las noches, así que se debía meter un oficio a la dirección de la escuela solicitando el espacio, el horario, y debía llevar los nombres de quienes nos íbamos a quedar. No recuerdo la fecha exacta, pero serían finales de octubre o principios de noviembre. Éramos unos 20 y pocos estudiantes que nos repartimos en 2 salones distintos. Además de aprovechar los muebles, era agradable hacer tarea en grupo, porque nos dábamos apoyo entre nosotros. Cuando alguien se desesperaba por tanta tarea, nos echábamos ánimos y nos alentábamos a seguir. El mío era un buen grupo, formado por buenos compañeros. En fin, nos autorizaron la estancia, notificaron a los guardias y nos dejaron abiertos los salones solicitados. Nos pusimos a trabajar a eso de las 9 o 10 de la noche, en cuanto nos desocupamos de nuestras clases. Alrededor de las 12 de la noche, yo ya había terminado un par de láminas de dibujo, pero es muy cansado estar mucho tiempo sentado, por lo que generalmente terminaba un dibujo y me levantaba a caminar un poco. Justo terminé uno, salí del salón a caminar y a fumar. Aproveché para ir a darle una vuelta al otro grupo, que estaba en un salón cercano. No estaba muy lejos y me serviría para estirar las piernas, así que me dirigí hacia aquel otro salón. Avisé a mis compañeros y salí. Cuando iba caminando, al pasar cerca del centro de idiomas, sentí algo muy extraño. Sentí como que algo me llamaba, como si tuviera la necesidad de girar y voltear hacia un lado, donde estaba el campo de atletismo. Así lo hice. No me resistí a este impulso y me dejé llevar, pero no esperaba para nada
encontrarme con lo que esa noche vi en aquella escuela. A unos 80 metros aproximadamente vi a un grupo de niños jugando. Debían ser unos 8 niños, más o menos. Estaban jugando afuera del centro de idiomas. Quiero dejar en claro que era de madrugada, por lo que esto no era normal. Los vi corriendo y saltando, hablando entre ellos. Me quedé parado y contemplando la escena. Quería voltear y buscar un guardia para anclarme a la realidad. Era una imagen muy surrealista, pero eso era lo que yo estaba viendo, de pie y con mi cigarro en la mano. Mientras contemplaba jugar a estos niños en la distancia, una niña de ese misterioso grupo volteó directamente hacia mí. Se me quedó viendo fijamente. Los demás niños siguieron jugando, pero esta pequeña niña me miró directamente a mí. No estaban cerca, por lo que pude haber confundido su enfoque, pero claramente sentí que me estaba viendo, que tenía puesta su mirada sobre mí. Puedo decirles que sentí su presencia en mi mente. Ella se había percatado que yo los estaba viendo y me devolvió la mirada. Y no solo la mirada, también levantó una de sus manos y empezó a saludarme. Les parecerá gracioso porque pude haber tenido muchas reacciones: correr, gritar, agacharme, esconderme, pero lo que me nació en ese momento fue devolver el saludo a aquella niña. A pesar de la escena salida de película que ya les describí, el saludo de aquella niña no se sentía terrorífico. Su presencia no se sentía amenazante. No por eso dejaba de ser incómoda. Era algo fuera de lo normal. Y a nuestro cerebro esas cosas no le gustan. Aún así, le devolví el saludo y seguí mi camino hacia aquel otro salón. Iba muy nervioso, asustado, y debo decir que mis piernas se movían con más prisa que antes y que no volví a mirar hacia atrás. Al llegar al salón, tenía muy presente todo lo sucedido con aquel grupo de niños que observé, pero no dije nada, por miedo a que pensaran que estoy loco o simplemente que no me creyeran. Así que me quedé unos 45 minutos tonteando, mirando los trabajos de los compañeros, preguntándoles sobre las técnicas que usaron y cosas por el estilo, buscando distraerme para olvidarme de aquello que me había pasado de camino al salón. En eso, un amigo de ese grupo, quien me conocía un poco más que los otros, se percató de que algo no andaba bien. Me miró y me preguntó sobre lo que me pasaba. Me dijo que me veía alterado. En voz baja y con mucha discreción le pedí que saliéramos del salón a fumar. La verdad, ni ganas tenía de fumar. Solo era un pretexto para sacar del salón a mi amigo y poder hablar con una persona sobre lo sucedido. ¿Quién mejor que una persona conocida? Así que, ya fuera, él encendió un cigarrillo y yo le conté la experiencia que había tenido. Le conté sobre la sensación que me orilló a mirar hacia un punto específico y de cómo aquella niña me saludó. Podía ver en su cara que me estaba creyendo todo, pero cuando le dije que yo le había devuelto el saludo, su cara cambió y soltó una risilla. Creo que pensó que lo estaba bromeando. Ya no me creyó, y lo invité para que fuéramos a ver dónde estaban esos niños. Le dije que me acompañara a revisar el área. De camino hacia allá íbamos planteando teorías, cosas como que quizás era un grupo de niños que venían de las colonias de los alrededores de la escuela, o quizás eran los hijos de los guardias. No hay que aclarar que las soluciones fueron muy ilógicas, pero igual lo íbamos comentando. Al llegar al lugar, no vimos nada. Ya no me hizo ninguna cara. No pude descifrar si al final me creyó o no, pero él regresó a su salón y yo regresé al mío. Continuamos el trabajo y yo no comenté nada de esto con los compañeros de mi grupo. De igual manera no había nada ya, y aunque lo dijera, no podría probar nada. Así que de pasar de loco, mejor me guardé la experiencia, que al fin y al cabo ya había compartido con un compañero del otro grupo. Avanzó la noche y dieron las 3 de la mañana,
Muchos ya teníamos sueño, así que nos turnamos para dormir en el carro de una compañera. Era un carro grande, una camioneta Ford Explorer, de las viejitas, muy espaciosa. Hacíamos siestas cortas, individualmente, porque a pesar de ser un carro espacioso no queríamos que un guardia sorprendiera a 2 personas adentro del carro, no fuera a pensar mal y que nos retiraran los permisos o nos metiéramos en problemas. Además de que, sin decir nombres, había un compañero que era bien sabido por todos, roncaba muchísimo y nadie quería dormir con él. Hicimos los turnos para las siestas. Algunos no quisieron ir a dormir por no tener sueño y otros por estar más atrasados con sus tareas, pero el caso es que después de que algunos fueron y vinieron, llegó mi turno de echar siesta, así que estuve al pendiente para cuando entrara mi compañero que estaba en ese momento en el carro. Cuando lo vi entrar por la puerta, noté que tenía cara de asombro y nerviosismo. Pensé que no había dormido mucho y aún seguía cansado. En fin, no le pregunté nada. Era mi turno y no quería perder tiempo preguntando. Yo sí iba a descansar. Ya estando en el carro, me acomodé y me dormí rápidamente. Pero así de rápido como dormí, también me desperté. Empecé a escuchar sonidos alrededor del carro, como si alguien anduviera corriendo fuera, o estuviera caminando alrededor del vehículo. Me quedé atento escuchando. No me levanté, simplemente me quedé escuchando aquellos ruidos, pensando en lo mala onda que debían ser mis compañeros por estar queriendo jugar una broma de ese tipo cuando yo me sentía tan cansado. Seguí escuchando sin levantarme y girando un poco la cabeza hacia donde escuchaba aquellos sonidos por fuera de la camioneta. Y aún recuerdo la siguiente escena que les contaré, como si hubiera ocurrido apenas nada de tiempo. Empecé a ver cómo unas manos pequeñas iban apareciendo por las ventanas del carro, de abajo hacia arriba, como si acariciaran aquellos vidrios. Iban subiendo lentamente. No sé cuántas eran, pero eran varias manos las que se empezaron a ver. De repente, empezaron a golpear los vidrios, no muy fuerte, pero sí se veía donde aquellas manitas se abalanzaban sobre los vidrios y se escuchaba cómo golpeaban el cristal. El carro se empezó a mover un poco hacia los lados por aquellas manos que golpeaban los vidrios. Por el tamaño de aquellas manos, era más que obvio que no eran mis compañeros jugándome ninguna broma. Eran manos muy pequeñas. Poco a poco, empecé a ver menos manos, a sentir menos el movimiento del carro, y analicé la situación de haberlo soñado. Pero no, estaba bien despierto. Cuando dejé de escuchar aquellas manos, me levanté rápidamente, y quizá mi mente, para anclarse a algo real, volvió a pensar que eran mis compañeros. Así que me levanté a revisar fuera del carro para ver quién estaba detrás de aquella bromita. Pero supongo que si estoy escribiendo esto y ustedes escuchándolo, ambos sabemos de antemano que no había nadie. Al revisar, no había ninguno de mis compañeros escondido por un costado del carro o alejándose. Me bajé del carro y salí corriendo hacia el salón. Ya el susto se había apoderado de mí. Ya ni mi mente ni nadie podía decirme que no vi lo que había visto. Al entrar en el salón, noté que mis compañeros estaban todos sentados y en un nuevo intento de anclaje a la realidad, combinado con un enojo que nació al verlos tan tranquilos, decidí increparlos y hacerles frentes con preguntas acerca de su intención al hacer esas bromas tan pesadas. Se voltearon a ver unos a otros y el compañero, que había tenido el turno de siesta anterior al mío, me volteó a ver y me dijo que le había pasado exactamente lo mismo. Me describió exactamente lo que yo pasé justo unos momentos antes. Entonces los trabajos escolares de todos pasaron a segundo término. Todos nos reunimos a conversar sobre lo que mi compañero y yo habíamos experimentado. Así que decidimos acercarnos a revisar la camioneta. Una de las hipótesis era que quizá el otro grupo nos había asustado,
o quizá era un subgrupo de nuestro grupo. Esta última opción se eliminó porque parece que nadie había estado solo nunca, ni fuera del salón. Era una de las condiciones para aquellas jornadas nocturnas dentro del plantel. Revisamos alrededor de la camioneta y no había huellas, ni de fantasmas, ni de compañeros, ni de desconocidos, ninguna huella en el suelo. De repente alguien hizo una observación. Miren los cristales. Eran unas marcas que se veían como cuando respiras en un vidrio y queda una mancha blanca. Se veían dibujadas sobre el vidrio muchísimas huellas de mano muy pequeñas, como de niños. Se veían algunas huellas que parecían escurrirse hacia abajo, otras un poco deformadas. Entendí que eran por los golpes que habían dado al cristal. Otras muy claras. En lo que todas coincidían era que eran manos muy pequeñas, manos parecidas a las de niños. Muy calladitos y asustados nos devolvimos al salón y veníamos volteando hacia todos lados. Seguimos trabajando a puertas cerradas, sin siestas y muy incómodos por el miedo. Algo muy curioso es que después de esta experiencia, ya al siguiente día, les contamos a los del otro grupo y dicen que ellos escucharon ruidos también esa misma noche, pero ellos inteligentemente decidieron no prestarle atención a los fenómenos y siguieron trabajando. Por mi parte, no puedo evitar pasar frente a aquella escuela hoy en día y recordar aquel sonido de las manos golpeando los vidrios de la camioneta. Ese movimiento como si algo estuviera balanceándose o colgándose de aquella camioneta. Gracias por escuchar un relato más de La Orilla del Miedo, un espacio donde tus historias cobran vida y renacen en cada emisión. Si tienes alguna historia que contarnos, mándanos un correo a laorilladelmiedo@gmail.com. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como La Orilla del Miedo. En Twitter, encuéntranos como @Orilla del Miedo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.